Muy buenas tardes para todos ustedes. En nombre de Redes Eléctricas y de Teldor Cables and Systems, les damos una cordial bienvenida a este espacio corto pero muy productivo para profundizar acerca de los cables de instrumentación y control. En el desarrollo de este webinar pueden dejar sus preguntas que se irán respondiendo a medida que vamos desarrollando el tema. Y para aquellas preguntas que no alcancemos a responder, pues les estaremos contactando para despejar cada una de sus consultas. De igual manera, al final del webinar, pues tendremos una sesión para aclarar cada una de ellas. Hemos preparado una agenda para ustedes el día de hoy, con base en una breve introducción de la compañía, las características de los cables, la especificación como tal de los cables de instrumentación y control en sí, o sea que conoceremos cada una de sus partes, las aplicaciones, las características constructivas y, como ya les he mencionado, una sesión de preguntas. Vamos a dar un espacio para que se conecten más personas. Mientras tanto, voy a irles contando por qué preferir la marca. Teldor es una compañía de origen israelí que lleva 56 años en el mercado y que tiene, a través de estos 56 años, gran experiencia y solidez a través del reconocimiento como líder en la fabricación de cables de calidad. De la misma manera, Teldor puede ofrecer en cada uno de sus productos 15 años de garantía, y para algunos de ellos puede ofrecer hasta 20 o 25 años de acuerdo al producto que estemos trabajando. Entonces, de la misma manera contamos con la certificación de cables de instrumentación PLTC, ITC, TC y la certificación ER para uso exterior, que significa que nuestros cables pueden ser utilizados en ambientes industriales hostiles. Esta es una certificación de gran importancia que nos hace privilegiados con referencia a otros fabricantes. De la misma manera, contamos con infraestructura para el diseño de nuevos productos. Tenemos nuestros laboratorios de alta tensión, alta frecuencia, fibra óptica y un laboratorio de pruebas físicas y químicas completamente equipados todos ellos a fin de cumplir cada una de las normativas y los requerimientos técnicos que se hacen necesarios para cada una de las referencias que fabricamos. Contamos con el sello ambiental ROSH. ROSH es una directiva que adoptó la Unión Europea en el año 2013 y está encaminada a la reducción de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, no solo para verificar la ausencia de plomo, sino también mercurio, el cadmio, el cromo hexavalente y los éteres policromados. De la misma manera, Teldor es portador de certificaciones de carácter técnico como el CIDET, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que hace referencia a la certificación del producto eléctrico. Tenemos a su vez la certificación ETL, que no solamente indica que el producto cumple con los estándares de calidad, sino también que este producto ha sido probado por laboratorios independientes a nivel nacional, en este caso los laboratorios NRTL. Esto indica que las autoridades locales, bajo lineamientos técnicos de varias regiones, aprueban el producto para que éste pueda ser comercializado de manera rápida y eficiente, sin inconvenientes en el ingreso y sin inconvenientes en la instalación. No es menos importante mencionar que contamos con la certificación UL como símbolo de reconocimiento
de que el producto cumple con los estándares de calidad y de seguridad eléctrica en Estados Unidos y en Canadá. Todos sabemos que UL es un sello de respaldo con el cual cuentan todos nuestros cables. De la misma manera tenemos reconocimientos de la Marina de Estados Unidos y de Motorola. Vale la pena notar que Teldor cuenta también con su certificación ISO 9001, mediante el cual demuestra que cumple con todos los estándares en diseño, compra, fabricación, pruebas, empaque, servicio y documentación para cada uno de los productos que entregamos a cada uno de nuestros clientes. Ahora vamos a ver las características constructivas de los cables de instrumentación y control. En esta imagen que ustedes ven en la pantalla tenemos el número 1, que hace referencia a la chaqueta exterior. Tenemos nuestro hilo desrasgado para evitar pues que cuando vayamos a hacer una abertura en la chaqueta de nuestro cable, pues no tengamos que utilizar el bisturí y de esta manera perforar nuestro cable de instrumentación y control. Tenemos el número 3, que es nuestro tercer componente del cable de instrumentación y control, hace referencia a la pantalla para mitigar las interferencias. Tenemos el número 4, nuestro hilo de drenaje, el cual aterrizamos. Según la norma, este hilo de drenaje debe ser aterrizado en los dos extremos, pero dado que las tierras no están equipotencializadas y no tenemos un sistema puesta a tierra única y exclusivamente para instrumentación y control, entonces debemos aterrizarlo únicamente en uno de los extremos. Y tenemos nuestro componente número 6, que hace referencia al conductor. Vamos a empezar a ver cada una de las partes para que ustedes se vayan familiarizando de forma técnica con cada uno de los componentes de todos estos conductores utilizados en sistemas de instrumentación y control. El conductor puede venir elaborado en cobre recocido y o estañado. Se fabrica también estañado porque evita la corrosión y es más práctico para efectos de soldabilidad. Tenemos el Cooper Weld, que todos lo conocemos pues en los sistemas de puesta a tierra para las bajantes. Los cables para termocuplas, cuando necesitamos manejar elevación de temperatura. Aluminio, que no lo utilizamos por su baja señal y pues se usa principalmente en construcción, y la fibra óptica, que en este caso no aplica para el efecto de nuestro webinar. Hemos preparado una tabla para todos ustedes con el fin de que podamos ver cuál es la densidad de nuestro cobre estañado, del cobre, con el fin de ver la conductividad del cobre estañado. Siguiente, con el fin de ver la conductividad de nuestro cobre estañado, que es más o menos el 95%, del cobre, que es del 100%, y la resistencia a la corrosión, que para el cobre es muy buena y para el cobre estañado es muy buena. Entonces, en instrumentación vemos que lo mejor es utilizar cobre estañado. Si fuera en comunicaciones, entonces ya no sería tan recomendable. Vamos a ver ahora los materiales de la chaqueta exterior. Manejamos el PVC, cloruro de polivinilo, polietileno XLPE, polietileno o polietileno reticulado. Entonces el reticulado lo utilizamos para altas temperaturas. El HFFR, Halogen Free Flame Retardant, entonces son los cables retardantes a la llama y libres de halógeno, los polipropilenos y los poliuretanos. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de los polietilenos, tenemos que posee excelentes propiedades eléctricas, buena resistencia química y buenas propiedades mecánicas. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que tiene una temperatura
hasta de 80 grados Celsius. Tiene algún inconveniente con la rigidez y es flamable. En el caso del PVC, tiene buenas propiedades eléctricas, buena resistencia química, buena resistencia a la llama, baja absorción y manejamos temperatura hasta de 125 grados Celsius. El inconveniente que tiene el cloruro de polivinilo es que desprende ácido clorhídrico, entonces aquí ya estamos hablando de gases halógenos. Entonces tendríamos inconvenientes, por ejemplo, para los espacios de alta concentración de personas, que los vamos a ver más adelante. Tenemos los polímeros fluorados, entonces, y los poliuretanos. Estos tienen excelentes propiedades eléctricas, excelente resistencia química y a la abrasión, excelente resistencia a la llama, ideal para altas temperaturas, desprende ácido fluorhídrico, pero el inconveniente que tienen son los costos. En esta tabla que he preparado para ustedes vemos cómo podemos analizar cada una de las propiedades eléctricas, de temperatura, de retardancia a la llama, de flexibilidad, de impermeabilidad frente al agua, de comportamiento en los hidrocarburos y de baja emisión de humos para cada uno de los compuestos que estábamos revisando en el slide anterior. Entonces vemos que el PVC tiene excelentes propiedades eléctricas, tiene muy buena retardancia a la llama, muy buena flexibilidad y se comporta muy bien frente a los hidrocarburos. Pero cuando estamos haciendo referencia a la baja emisión de humos, pues es ya deficiente. En el caso del PVC LS tenemos que tiene muy buena flexibilidad y muy buena emisión de humos a nivel de contrarrestarlas o de evitarlas. Entonces, si lo que queremos es un cable que tenga baja emisión de humos, podemos utilizar este material. Ya en el caso del polietileno, entonces vemos que se comporta muy bien en el ambiente de los hidrocarburos, y en el caso de otros componentes, pues tienen también buenas propiedades frente a estas variables, pero tendríamos el inconveniente de los costos. Un tema muy importante en instrumentación y control son los compuestos retardantes de la llama. Tenemos el LSZH, esto es low smoke zero halogen, entonces vemos que no afecta el medio ambiente, tiene excelente retardancia a la llama, alta variedad de propiedades a través de las formulaciones, y sobre todo sus gases de combustión son de baja densidad porque son libres de halógenos. Entonces tenemos también el compuesto flame retardant low smoke zero halogen. Este ya tiene entonces el requisito pues de que cumple para los requerimientos en donde requerimos cables retardantes a la llama, y el HFFR halogen free flame retardant, que también es muy utilizado y que además nos ayuda a evitar los gases tóxicos en ambientes de alta concentración de personas. Cuando hablamos de alta concentración de personas, vale la pena mencionar que esto lo especifica el RETI en el numeral 20.2.9, en donde se habla de los requisitos de instalación en el literal G del RETI de 2013. Esta versión pues fue actualizada en la resolución 40492 del 24 de abril de 2015. Entonces nos preguntaremos pues en dónde deben ser utilizados estos cables o dónde se hacen necesarios. Entonces deben ser instalados en edificios, en ascensores, en salones comunales, en discotecas, centros educativos, supermercados, hoteles, todo sitio donde se reúnan más de 50 personas. Anteriormente existía el conflicto de definir si eran 50 personas o 100 personas. Entonces el RETIE lo que estipula es que más de 50 personas ya hace necesaria la presencia de los cables libres de halógenos. Lo que pasaba es que en la NTC se hablaba de que eran más de 100 personas, pero prima el RETIE sobre el NEC, y entonces lo que dice la norma es que deben ser más de 50 personas. Esta información ustedes la pueden encontrar o
consultar también pues en la sección 518 de la NTC 2050. Vamos a pasar a un tema muy importante también, que son las pantallas. Las pantallas tienen las siguientes funciones: mitigar la interferencia de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, ¿yo qué puedo encontrar en pantallas? Puedo especificar malla trenzada cuando requiero flexibilidad. Me sirve para hacer pues que para garantizar que mi cable va a tener una vida útil más larga, y principalmente minimiza las interferencias a baja frecuencia y es óptima en rangos de audio y de radiofrecuencia. Puedo tener pantallas en cinta cuando estoy mitigando interferencias de altas frecuencias, y es importante que ustedes sepan que esta cinta debe ser en poliéster aluminio. Efectivamente yo puedo encontrar algunas alternativas que son únicamente en aluminio, pero pues con el paso del tiempo voy a tener algunos inconvenientes, porque al no tener poliéster esta cinta pues se me va a fracturar y puedo ocasionarle daños al cable o a la transmisión que estoy realizando con el cable. Entonces es muy importante que siempre en la especificación, en la hoja de datos, pues la pantalla en cinta sea en poliéster aluminio. También puedo encontrar la pantalla combinada en malla y en cinta, y es excelente para garantizar la eficiencia en frecuencia. Vamos a ver ahora un poco de las armaduras. Cuando tengo, por ejemplo, presencia de roedores, cuando voy a necesitar que pase una montacarga todo el tiempo sobre el cable, cuando necesito alta resistencia al impacto, entonces debo especificar un cable con armaduras. Tenemos la SBA, que es una armadura de malla de acero. Tenemos armadura dieléctrica, que es la más utilizada o la que debemos pues especificar cuando estoy trabajando subestaciones, la CSA, que es acero corrugado, y la armadura SWA, que hace referencia pues a la armadura en acero galvanizado. Esta armadura es un recubrimiento metálico sobre el cable y debajo de la cubierta externa, que me sirve, como venía mencionando, para proteger el cable de fracturas mecánicas. En este slide vemos un comparativo de todas las armaduras. La más utilizada en instrumentación y control es la armadura SWA. Entonces vemos que tiene alta resistencia al aplastamiento, que me permite manejar buenos niveles de tensión y que además es resistente a los roedores. De la misma manera tenemos la armadura CSA, que si bien me brinda una excelente resistencia al aplastamiento, puedo mejorar el nivel de tensión con una armadura SWA, pero también me sirve para mitigar los roedores o las plagas. La armadura Interlock nosotros no la fabricamos, Teldor no la fabrica, por tanto Redes Eléctricas pues no la distribuye, pero la he puesto en este comparativo con el fin de que ustedes puedan analizar que trabajando con armadura SWA puedo tener mejores prestaciones, mejores beneficios a nivel pues de resistencia al aplastamiento, tensión, y de mitigar las plagas como las termitas, las hormigas, los roedores o cualquier otra especie que me pueda deteriorar el cable. En el caso de la armadura dieléctrica, pues es una armadura que me brinda altos niveles de flexibilidad, pero que cuando necesito que me proporcione un excelente rendimiento en resistencia al impacto, pues no es la más recomendable. En esta imagen ustedes ven una foto donde se observa un cable con armadura dieléctrica y un cable con armadura de acero corrugado. En la imagen número 1, entonces vemos que el roedor efectivamente pudo traspasar la chaqueta externa, la armadura, y pues destruyó el cable. En la segunda foto, pues entonces cuando estamos hablando de armadura de acero corrugado, el roedor destrozó la chaqueta externa, pero encontró la armadura y ya de ahí
de ese punto es imposible que pase. Claramente después de este punto, pues hay otra chaqueta que me está protegiendo el conductor. Ahora vamos a entrar en esencia en los cables de instrumentación y control. Estos cables pues son óptimos para manejar señales análogas o digitales. Me permiten optimizar los procesos de producción cuando estoy haciendo control de procesos y manejo de sensores y actuadores, porque me permite manejar mecanismos rápidos y precisos, lo que me garantiza la seguridad industrial en los sistemas. Dentro de las aplicaciones de instrumentación y control tenemos algunas de ellas en donde se requiere transmisión de señales digitales de 24 voltios DC a 110, 220 voltios AC, como por ejemplo manejo y supervisión de registro de información, la interconexión de protecciones, el manejo de circuitos con disparo magnético, el manejo de las señales eléctricas de bajo consumo y el transporte de información hasta monitores en tableros. Todo esto lo puedo manejar entonces con los cables de instrumentación y control para señales digitales. En el caso de la transmisión de señales análogas, entonces voy a manejar un rango de voltaje de 0 a 10 voltios o de 0 a 5 voltios DC. En cada uno de los casos entonces tengo corrientes en el orden de los miliamperios. En el caso de 0 a 10 voltios pues voy a estar en el orden de 0 a 20 miliamperios, y en el caso de 0 a 5 voltios DC estoy en el orden de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en estos rangos? Entonces cuando estoy manejando circuitos con sensores de flujo, niveles o de presión, las válvulas proporcionales, los reguladores y en general la instrumentación. En este orden de ideas podemos remitirnos directamente a las aplicaciones. Entonces vemos que los cables de instrumentación y control son necesarios en todas las aplicaciones industriales, especialmente en los ambientes hostiles y desafiantes, en donde ya tengo que pensar pues en unas características constructivas que me soporten efectivamente estas condiciones a las cuales va a ser sometido mi cable. Entonces, por ejemplo, tengo la transmisión de las señales análogas y digitales en el entorno industrial de una planta de aceite, en un entorno pues de hidrocarburos, en casi todas las dependencias, cuando voy a hacer operación con válvulas y controles y reguladores de instrumentos que requieren la instalación de estos cables, pues entonces nosotros podemos suministrarles a través de redes eléctricas soluciones para todos estos espacios. En este slide vamos a ver un comparativo de los cables de control versus instrumentación, porque siempre hay como una confusión en donde no sabemos pues a simple vista cuál es el nivel de tensión o cuáles son las temperaturas que se manejan para cada uno de ellos. Entonces vemos que en el caso de los cables de control manejamos tensiones para 300 voltios y 600 voltios, y en el caso de instrumentación entonces son cables para 600 voltios. En el caso de control tenemos temperaturas entre 60 grados Celsius y 90 grados Celsius, y en el caso de la instrumentación son temperaturas entre 90 grados Celsius y 105 grados Celsius. Cuando yo estoy trabajando control puedo especificar con o sin blindaje, pero en el caso de la instrumentación pues siempre va a ser requerido el blindaje, porque debo blindar o mitigar las interferencias de una manera más estricta. De la misma manera, pues cuando estoy trabajando control puedo utilizar conductores sólidos o flexibles clase 2, y en la instrumentación conductores flexibles clase 1 o clase 2. Cuando voy a especificar en control puedo trabajar con cables simples, pero en instrumentación ya entonces puedo o tengo la ventaja de trabajar con cables simples, por pares o por triadas. En cuanto a los calibres, nosotros manejamos en control desde calibre 10 hasta calibre 20, y en instrumentación desde calibre 10 hasta el más pequeño, que es el 22 AWG. Para tener mayor claridad frente a las necesidades y las soluciones que debemos implementar en la industria,
Hemos preparado este slide en donde se mencionan cada una de las necesidades que se pueden encontrar en nuestras plantas. Entonces tenemos en primer orden las necesidades mecánicas, entonces cuando necesito resistencia al aplastamiento, cuando necesito resistencia a la abrasión o tengo presencia de plagas. Allí entonces, ¿qué debo hacer? De acuerdo a lo que hemos visto, especificar un cable con armaduras metálicas, armaduras dieléctricas o con chaquetas de uso industrial. Cuando mi necesidad hace referencia al ambiente, entonces, ¿qué significa? Que tengo que manejar temperaturas, cuando tengo que garantizar que el cable va a resistir la presencia de rayos UV o la exposición a los rayos UV, o que va a ser expuesto al agua, o que va a ser expuesto a químicos como por ejemplo en el entorno de oil and gas. Entonces lo que hago es seleccionar chaquetas con protección UV y chaquetas con materiales adecuados para aislamientos y chaquetas pues que me resistan estos ambientes y que me permitan el bloqueo al agua. En el caso por ejemplo de la fibra óptica, pues lo que hacemos es especificar una armadura que es la CSA, que me mitiga la humedad o me bloquea la humedad. Cuando la necesidad entonces ya es de tipo eléctrico, ¿cuáles son estas? El ruido, la interferencia o la inmunidad. Entonces lo que hago es utilizar blindajes metálicos en aluminio o cobre. Entonces lo que veíamos hace un momento, entonces cinta en poliéster aluminio, que es la recomendable, o también puede ser poliéster cobre, pero pues esta no se especifica tanto pues por sus costos. ¿Qué van a encontrar ustedes con nuestro distribuidor redes eléctricas referente al portafolio Teldor? Entonces van a encontrar los multiconductores, los multipares y las multitriadas. En el caso de los multiconductores, entonces estos cables siempre los voy a utilizar cuando voy a manejar señales de control simples. Entonces aquí estos multiconductores vienen en un blindaje general como los vemos en la imagen. Entonces acá viene mi chaqueta externa, mi cinta en mi pantalla en poliéster aluminio y los multiconductores. Trabajamos los multipares para señales análogas de 0 a 10 voltios, de 0 a 5 voltios en las corrientes que veíamos hace un momento, entonces de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Aquí los blindajes pueden ser individual, por par o general. Las multitriadas para señales análogas cuando es necesario balancear una señal o tener una función adicional análoga, por ejemplo como cuando voy a hacer monitoreo. Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos características constructivas ya estándares, por decirlo de alguna manera. Entonces manejamos nuestros calibres de 24 AWG a 6 AWG. Entonces los conductores pueden ser multifilares clase B de 7 o 19 hilos en cobre estañado o cobre rojo. Entonces ya depende de la aplicación. Y los aislamientos serán en PVC, temperatura de aislamiento de 105 grados Celsius, 600 voltios. Las chaquetas Heavy Duty PVC, que significa que son cables aptos para ambientes hostiles, con temperaturas de 90 grados Celsius hasta 105 grados Celsius. Y la construcción, como lo veíamos en el anterior slide, simples, pares o triadas, de acuerdo pues al tipo de señal que voy a manejar. El Shield, pues en poliéster aluminio y malla. Esta puede ser general o individual y general. Para continuar con las características constructivas, tenemos la armadura SWA. Tenemos también que nuestros cables son clase 1 división 2 según NEC 725 de gases y vapores. Y la clasificación y certificación es PLTC y TC de 300 voltios y TC, que son los cables para 600 voltios. Este PLTC y TC hace referencia pues a los cables que cuentan con la certificación para instalación en bandeja portacable. Es un aspecto importante en la especificación de cables, entonces lo vamos a ver con mayor detenimiento ahora finalizando. Entonces tenemos nuestro hilo de drenaje en cobre estañado, nuestro hilo de rasgado y tenemos nuestro código de colores
En el caso de los simples, pues es negro numerado o código de colores. En el caso de los pares será blanco, negro numerado o código de colores. Y en las triadas, blanco, rojo, negro, numerado también. Entonces aquí vemos nuestro código de colores de las chaquetas. En las referencias o en los números de parte Teldor, los últimos 3 dígitos siempre hacen referencia al color de la chaqueta. Entonces, por ejemplo, 101 será chaqueta negra, 103 será chaqueta roja, que son los cables para alarma contra incendio en todos los casos. El 104, que es la chaqueta azul para áreas intrínsecamente seguras. El 105, que es la chaqueta amarilla para el Modbus RS485. El 106 es la chaqueta verde. El 107 hace referencia a la chaqueta naranja para el Filebus Foundation. El 108 es chaqueta morada para el DeviceNet. Y 109 es chaqueta gris para instrumentación. Entonces ya saben ustedes que cuando vean un número de parte Teldor, pues los últimos 3 dígitos me están haciendo referencia entonces al color de la chaqueta. Como les mencionaba, la clasificación PLTC y TC o TC de los cables, pues es muy importante, dado que en un conato de incendio el propagador según el triángulo de la combustión, pues también es el oxígeno, ¿no? Entonces estas certificaciones garantizan que los cables cumplen con cada uno de los requerimientos de comportamiento, pues en emisión de humos. Entonces tenemos que los cables PLTC pues son cables aptos para instalación en bandeja portacable para 300 voltios. Cumplen con la prueba de fuego especificada en la UL 1685 y está basado en el estándar de la norma UL 13. En el caso de los cables ITC, entonces estos son aptos para instalación en bandeja portacable para 300 voltios. De la misma manera cumplen con la prueba de fuego de la UL 1685 y está basado en el estándar de la norma UL 2250. En el caso de los cables TC, entonces estos son aptos también para instalación en bandeja portacable, con la diferencia de que se especifican para 600 voltios. Entonces cumplen con la prueba de fuego UL 1685 y aquí ya cambia la UL porque el estándar ya es la 1277. Entonces para conocer un poquito de esos estándares normativos, entonces tenemos que, cuando hablamos de la UL 1581, entonces estamos hablando, como todos ustedes saben, de normatividad americana, pero pues es homóloga a la IS 60332 parte 1, que dice que los cables deben se deben evaluar según su propagación vertical de la llama. Entonces aquí importa la densidad de humo y la toxicidad de gases. En el caso de la ISE 60332 parte 3, entonces ya son cables para aplicaciones en caminos y espacios horizontales y verticales con o sin flujo de aire. Ya tenemos la IS 60331 que hace pues referencia a los cables resistentes al fuego. Teldor adicionalmente cuenta con una certificación, la DNB. Entonces este es un ente certificador de carácter independiente que supervisa o se encarga de salvaguardar la vida, la propiedad y el medio ambiente, y es además el primero en adoptar normas para la fabricación de buques. Entonces nosotros tenemos esta certificación, la DNB Maritime Oil and Gas, y ofrece la clasificación y verificación y gestión de riesgos y de servicios de asesoramiento técnico. Entonces tenemos DNB para cables en cuanto a bloqueo total contra el agua, para soportar cambios bruscos de temperatura, resistentes a la llama, no producción de gases tóxicos, resistencia a los químicos, a los aceites, a los gases y de alta flexibilidad. Es para nosotros un gusto estar con ustedes y contar con su presencia, y queremos saber si tienen alguna pregunta, consulta que deseen aclarar en este momento. Muchísimas gracias por su atención.
y quedamos muy atentos a todas sus consultas.